Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a charlar con Sinova, uno de mis grupos favoritos, y con su líder, Gabriel de la Rosa. Espero que disfrutéis mucho de la entrevista y que le deis apoyo ahí abajo. Gracias. Muchísimas gracias lo primero por estar aquí con nosotros, te lo agradezco un montón, la verdad. Un placer, gracias a ti. ¿Cómo estás lo primero en estos tiempos que corren? Bien, bien. Vamos, podríamos estar mucho peor. Así que tocando madera, pero bien. Oye, sacasteis el disco de La Buena Suerte hace poquito. ¿Cómo te sientes ya? Creo que es el cuarto álbum que sacáis con Sinova. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha sido ese cambio? Bajo el nombre Sinova es el sexto. Sexto. Sí, hay dos previos a la etapa, a esta etapa, que es la etapa más conocida, Ujú. donde estábamos muy cerca del metal directamente y con otra formación y tal. Y al final mantuvimos el nombre porque una cosa que teníamos clara es que hacíamos música, ¿no? Y sí es verdad que pues aquellos dos discos pues éramos mucho más inexpertos y veníamos, ya yo creo que enlazamos lo que hacíamos anteriormente, entonces por eso seguimos un poco la dinámica musical, ¿no? Pero bueno, uno siempre se siente inexperto. Dicho, éramos un poco más inexpertos, coño. Ahora me veo otras 6 discos, 4 realmente con esta formación y seguimos sabiendo, siendo conscientes de que sabemos muy poco. Y eso es bonito. La verdad es que es un crecimiento increíble el que habéis vivido en los últimos años. Yo te diré que el disco de Volver es de mis favoritos de la vida. Vamos, o sea, tengo muchas canciones de ese disco que es como, hostia. Y luego llegó Carta de Navegación y ahora La Buena Suerte. ¿Lo habéis notado vosotros también, ese crecimiento súper bestia de unos años a esta parte? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, que había un cambio igual de puertas hacia afuera, un cambio más grande o se ve, parece que los escalones son más anchos, pero si nos ponemos a pensar, todo vienen de pequeños pasitos y de mucho trabajo, ¿no? Ha habido grandes momentos que sí que los podemos marcar como si fueran o como puntos de inflexión muy claros, ¿no? Como esa plaza del Trigo del Sonorama, los escenarios principales del Sonorama, o los comienzos de presentación, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que hace 2 años íbamos a hacer una Riviera, se iba a llenar tan rápido, que después íbamos a hacer un Price un domingo a la mañana, se iba a llenar, o lo que está pasando ahora con las ventas de entradas, ¿no? Que hacemos la comparación, incluso siendo aforos más limitados, por lo que todos sabemos, y en vez de hacer una Riviera, pues tienes que hacer 4 o 2 fechas en 4 sesiones, pero es que va mucho más rápido, ¿no? Eh, Puede ser también que puede ser por el crecimiento de la banda, pero también puede ser, y estoy seguro que es un factor de mucho peso, que la música es necesaria y que la gente la necesita más que nunca, ¿no? Sí, además, justo hablabas del Price, creo que fue uno de los últimos shows que hicisteis el Mm. año pasado antes de todo lo que pasó y era un show súper especial. ¿Cómo es ese momento de pasar de eso, de vivir una cosa súper especial a de repente tener que parar todo? Es duro. Eh, Hicimos aquella fecha que fue súper bonito y para recordar, días después, una semana después creo, si no recuerdo mal, estuvimos en Huesca en el 21, que fue un show también muy bonito, fue un formato acústico, pero fue muy intenso y muy bonito. Y ahí de repente paró en seco ese final de gira, ¿no? Un final de gira que iba a enlazar con un verano que era el verano más fuerte. Y fue complicado, fue duro y momentos de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces uno puede pecar de empezar a decir, con el verano que teníamos, ¿cómo iba a ser, no? Pero miras a la compañera al lado, ves al compañero y estamos todos jodidos y a todos nos cortó grandes planes, ¿no? Entonces, así como quizá todos sufrimos de una manera muy intensa, algunos más, gente que estrenaba el disco días antes, ¿no? A todo esto. Gente que comenzaba una gira pues una semana antes de que
de que nos quedáramos en casa. Ahí pues esa gente lo pasó peor, ¿no? Pero aún así nos ha afectado a todos y creo que de la misma manera todo el sector tenemos que salir de la mano y tenemos que apoyarnos unos a los otros, ¿no? Para mí es una alegría estar hablando contigo porque en un momento en que las bandas quizá no tenemos las mismas posibilidades de hacer las giras como hace un año o estar tan presentes a nivel de escena, que los medios den visibilidad a los grupos, a los artistas, pues es de agradecer. Ya, pues te agradezco un montón las palabras que has dicho. ¿Cómo nace ese concepto de la buena suerte? ¿Lo teníais ya pensado de antes? A raíz de todo lo que pasa, dices, vamos a enviar un mensaje distinto en esta situación que estamos viviendo, porque, por ejemplo, te debo una canción que es uno de los temas del disco, es un mensaje súper bonito, es un mensaje en un momento tan difícil, es un mensaje súper bonito de, oye, gracias por todo lo que has hecho por mí, no sé, cómo nace esa canción. Esa es una de las dos canciones que nace en la pandemia, o sea, en ese periodo. Eh, y entró en el tiempo de descuento justo antes de entrar a grabar. La otra canción es Torre Naipes, y que yo creo que las dos concentran o resumen muy bien las sensaciones o las emociones más potentes que vivimos en el confinamiento, ¿no? Uno fue ese Torre Naipes con que tiene ese mensaje más crítico, ¿no? Donde intentamos dibujar un poquito el retrato de una sociedad que en el primer momento nos sentimos súper unidos, ¿no? Por un trauma común, ¿no? Por una tragedia que nos implicaba a todos y que nos afectaba a todos, y que de repente fue cambiando en otro mensaje más agresivo, donde hubo muchas partes, sobre todo, y ya nos vamos a terrenos más políticos, utilizaron esta desgracia para llevárselo a su terreno, ¿no? Y nosotros detrás, pues separándonos, pues como siempre hemos sido, ¿no? Buscando esa confrontación cuando el camino quizás no va por ahí. Y por ese camino no llegaremos a buen puerto. Torre Naipes concentra un poco eso. Y te debo una canción, es todo lo contrario, ¿no? Eh, que es el echar de menos, el darse cuenta de que teníamos muchas cosas que en nuestro día a día que eran tan normales que quizá ni valorábamos, y cuando desaparecen, cosas tan básicas como darle un abrazo a un colega, o dos besos a tu vecino. No lo tenemos y lo echamos en falta, ¿no? Y partiendo de estas cositas, todo lo que viene detrás, ¿no? Pues la familia, la gente querida y en nuestro caso toda esa gente que nos hemos encontrado en cada escenario, en cada ciudad, ¿no? Que de repente estaban tan lejos y que echamos tantísimo de menos, ¿no? Pues te debo una canción, encierra todo ese sentimiento. Sí, hilando con lo que has dicho, Torre de Naipes tiene una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, que es todo lo que nunca fuimos dejó de ser. O sea, es una reflexión muy profunda de todas las cosas que había y que perdimos y la verdad que, no sé, cuando tú te sientas a escribir, siempre hablas de vivencias personales o a veces proyectas cosas que ves desde fuera o cómo lo sueles hacer. Bueno, a veces uno escribe desde dentro, hacia afuera, y otras veces simplemente recoge lo que ve y hace narrador, ¿no? E intenta que quede bonito dentro de una canción, sin que el mensaje se pierda. Eh, y en este disco, pues hay de todo, ¿no? Y después tienes canciones como La sonrisa intacta que, que tiene esas dos partes, ¿no? Ese escribir primero como narrador y después de dentro hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, hay otra canción que, si no me equivoco, salió también en los meses más difíciles de la pandemia o cuando empezaba un poco a llegar el verano, que es la de Ídolos, que tiene una dualidad muy importante, porque es como si fuesen como dos canciones dentro de una, ¿no? Ídolos, los mejores momentos. Una de las primeras frases de la canción es: todos nuestros ídolos cayeron ya y luego los mejores momentos están por llegar, ¿no? Es como una dualidad muy guay. Sí, de hecho,
era ironía pura y dura. Y quizás fue, y fíjate, el tema de la censura tan candente ahora, ¿no? Que, que telita, que al final eh, si el arte es expresión, si lo limita, pues ya no te está expresando como quieras, ¿no? Pero en Ídolo sí que nos autocensuramos un poquito, porque la letra inicial era muy machacona e incluso por momentos bastante destructiva. Y empezamos a hacerle un lavado, le dimos otra vuelta. Y esa vuelta que le dimos, que acabó siendo la canción como se conoce, y que la grabamos, por cierto, salió en septiembre del 2019, la grabamos en diciembre, eh, y cuando salió, que fue abril, que fue Sí. aquel mes que todos recordamos, tan oscuro, pues el mensaje se tornó en otra cosa más luminosa, la canción se vistió de otro color y al final fue un mensaje positivo 100% y que daba algo de, al menos a nosotros nos dio aliento, ¿no? Al ver cómo la gente lo recibía y el significado que le daban, ¿no? Digo, coño, pues ese significado quizás más bonito que el que nosotros lanzamos, ¿no? Yo creo que lo bonito de las canciones es eso, que están vivas, ¿no? Y que van mutando y cambiando. Porque, por ejemplo, ¿qué notas tú diferente en este disco de los anteriores? ¿Qué crees cuál ha sido el cambio más grande que ha dado el grupo en este disco? A nivel de letras, el momento. Cada canción, o sea, cada disco, pues concentra toda la etapa anterior, previa, ¿no? Y este disco viene de una etapa previa preciosa de los cinco a nivel personal y a nivel laboral. Entonces, la buena suerte, el caldo de cultivo es ese, una muy, muy, muy buena época. Y a nivel musical, que aquí es muy importante también la irrupción de Manuel Colmenero en la producción, que ha sido apasionante trabajar con él. Eh, y hemos no innovado, innovar, nosotros innovar no innovamos para nada, pero sí que hemos añadido elementos que quizá antes no habíamos tocado, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en estos días de promo, ¿no? Había unas líneas rojas que nosotros no teníamos marcadas y eran muy claras para nosotros y resulta que simplemente eran líneas que hemos dibujado nosotros sin ningún tipo de sentido y que encima estaban limitando muchas de las cosas que se podían hacer y que quizá nosotros anteriormente no sabíamos que se podían hacer, ¿no? Y ahí ha estado Manuel eh, para hacer de este disco nuestro disco más experimental, pero a la vez el más directo, ¿no? Y ya te digo que ha sido una experiencia impresionante en la que hemos aprendido muchísimo. Yo ya te digo, yo creo que, aunque tú hablas en plan, a nivel de sonido seguramente sea más experimental, pero la has clavado, es como el disco más directo, en plan, por ejemplo, si hablamos de solo ruido, es lo que no seas tú, es solo ruido, o sea, son mensajes súper claros o eso, los mejores momentos están por llegar. Eh, Antes me hablabas un poco de que en Ídolos te habías como cortado un poco, tal, pero sí que siento que con los años vais a decir sin miedo lo que queréis decir, ¿no? O sea, yo lo siento así, al menos en las letras. Es así, es así. Mm, recuerdo que Cartas, por ejemplo, fue un disco muy difícil de escribir a nivel letrístico, porque quizá había demasiadas cosas y demasiado miedo bueno, eso lo dirán pues mucha gente que hace canciones, ¿no? Miedo a quedarse desnudo. Y además, ante esa desnudez podía haber un daño real. ¿Sabes? Es decir, íbamos a exponer algo muy personal, con mucha, mucha, mucha verdad, que, que había que tener cuidado. Posiblemente ahora, si ese disco hubiera salido ahora, el mensaje hubiera sido el mismo de otra manera, porque ya no hay tanto miedo, ¿no sabes? Quizá porque estamos curados de espanto y al final estábamos viendo en estos días, ¿no? En una sociedad, sobre todo a través de las redes, más agresiva, eh, posiblemente cada vez menos empática. O no, no quiero creer eso. Quiero creer que la gente menos empática, la gente más agresiva es la que más ruido hace. ¿Vale? Sobre todo la gente que más cuentas se abre en Twitter, ¿sabes? Eso es lo que quiero.
Eso es lo que quiero pensar, que hay gente buena. Quiero pensar, no, segurísimo que hay gente buena, ¿no? Pero sí es verdad que este es un mundo agresivo, que es un mundo cada vez más cañero. Y, y ante eso lo que nos pasa es que tenemos menos miedo, ¿sabes? Porque en cualquier momento te pueden atizar. Pues si te atizan ya llega un punto en el que estamos casi hasta vacunados. Por lo tanto, ya no hay tanto que esconder en las letras ni tantas vueltas que dar. Pero eso no quiere decir que no sigamos cuidando el cómo decimos las cosas. Sí, yo creo que o sea, en esta sociedad, como tú bien dices, las redes sociales tienen sus cosas malas, pero también tiene cosas buenas como esta, que nosotros podamos estar ahora mismo hablando cada uno en su casa y tener otras vías de comunicación. ¿Cómo te enfrentas tú a esta nueva forma de comunicar? En plan, Instagram, Twitch, TikTok, todo. En plan, al final me decían Siloé el otro día que al final lo bueno es que es como democratizado. En plan, todos tenemos las mismas armas y solo depende de cómo las usen, ¿no? Mm, todos tenemos las mismas armas. En el sentido de todos tenemos las mismas Pues, herramientas de comunicación, por decirlo así. eso sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Eh, pero bueno, está claro que ha cambiado la información por completo, ¿no? Fíjate ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, Ibai, la manera de comunicar, de cómo llega ahora mismo a una cantidad de público brutal y cómo está expandiendo una nueva, él y muchos otros, ¿no? Cómo está expandiendo una nueva forma de comunicar que está conectando de una manera súper directa y sin filtros, ¿no? Y además que es más difícil de controlar que si estuvieran en otro tipo de medio, ¿no? Ujú. Realmente tiene que rendir cuentas a él mismo y a su equipo, ¿sabes? Pero hacen lo que creen. Entonces, eso es muy bonito, o estar contigo ahora mismo charlando de una manera tan directa. Eh, Al final, tenemos ahora mismo unas posibilidades tremendas para lanzar un mensaje, para estar en contacto y esa es la parte positiva de estos tiempos y del avance de la tecnología, la velocidad que va avanzando por supuesto, esa transformación de las vías de comunicación que estamos viviendo, ¿no? Sí, yo creo que al final, o sea, lo bueno es que te da la oportunidad de llegar a gente que de otra forma no podrías llegar, ¿no? Rollo, que vuestra música se escuche en Latinoamérica hace muchos años hubiese sido muy difícil y ahora sí, con plataformas Spotify y las redes sociales, no sé qué, de repente puede haber gente escuchando en Chile, en Colombia, donde sea y Claro, descubriros. O sea, eso es maravilloso. Yo creo que, no sé cómo te sientes tú cuando de repente te llega algún mensaje de, oye, te escucho desde, yo qué sé, desde Rusia, desde Chile, de no sé qué, o sea, yo o sea, porque es una sensación extraña, claro, yo ahora mismo estoy aquí en mi casa de Vallecas y imaginar a 2000 kilómetros de distancia hay alguien que me conoce, ¿sabes? Como una sensación, tiene que ser una sensación rara incluso, ¿no? es bonito y esa parte buena de la inmediatez de todo ahora mismo, ¿no? Tenemos esta globalización que ya cubre todos los aspectos de nuestra vida y que dentro de esas partes, de la parte bonita, pues está esta comunicación inmediata, ¿no? Y las posibilidades y el alcance que uno puede tener con sus canciones, con su podcast, con su programa, con lo que sea, tú puedes llegar con tu idea más lejos o tienes más posibilidades. Te voy a contar una anécdota de todas maneras. Hace unos años, fíjate que en la banda solo estamos Ander y yo. De hecho, pusimos nombre a Sinova porque teníamos que subir canciones a MySpace. Hostia, Fíjate tú, MySpace, MySpace. era el futuro. Pues, pero bueno, en su día, pues cumplió bien su cometido, ¿no? Que era que todos los artistas habláramos entre nosotros para decir lo guapos que éramos y que escuchar. Eres guapo, pero escucha mi canción, no sé por qué tal, y ahí solo estamos artistas y. Bueno, artistas, fíjate, artistas, no llamo artistas. Me lo he flipado. Gente que hacía canciones. Pues nosotros teníamos canciones y pusimos un nombre, Sinova, porque teníamos que subir bajo un nombre las canciones que teníamos en común. Y pues grabado de una manera así muy precaria. Teníamos un vídeo también pues con la misma manera, con una cámara súper barata, donde yo salía con el pantalón, fíjate, con la bragueta rota, o sea, todo espectacular. O sea, era
Y pues nos escribieron desde México diciendo que a ver dónde podían comprar el disco original de Sinova. Y nosotros flipando, dice, ¿pero qué disco original? Y dice, sí, porque he encontrado en un mercado, no me acuerdo qué ciudad era, no sé si era Ciudad de México o por aquel entonces México DF, no recuerdo en qué mercado era, pero habían encontrado una maqueta con 3 canciones y un videoclip Wow. y con su portada y está viendo en el mercado. No sabes, o sea, nos dejó flipados aquello, pero de todas maneras, al final, de una manera u otra, las canciones llegan y quien quiera conseguirlas las consigue, ¿no? Aquello fue una muestra de eso. Sí, yo creo que al final mucha gente dice, joder, tal, eh, no tengo escucha, no lleva gente, muchos músicos, tal. Yo creo que al final lo que pasa es que tiene que llegar un momento que la gente, la persona que se tiene que encontrar con tu canción, llegará el momento en que se encuentre, ¿no? Es un poco lo que tú me decías, de repente no has sacado ni, o sea, estás en MySpace y que no, en un sitio tan lejano aparezca una maqueta tuya. De hecho, me decían el otro día, creo que era Pascual del Muerdo, eh, que lo bueno de Latinoamérica es que allí no importan los números. Así, allí si una canción tiene 5 visualizaciones, si tú le dices, oye, escucha esta canción, aunque tenga 5 visualizaciones, allí la reciben y la escuchan con cariño y es un poco distinto porque aquí es como que, bueno, todos los grupos tienen como rachas, ¿no? En plan, hay épocas que escuchan más un disco, hay un grupo, otra, ¿no? Pero allí es como que cuando descubren a alguien es para siempre, es curioso, es como, me viene a la cabeza el ejemplo de Dorian, que como que ya Mm, fueron a México, triunfaron, por decirlo así, y ya cada vez que van, la gente va porque es como, lo viven de otra manera, como ya este artista forma parte de mi vida a muerte, ¿sabes? Es súper curioso. claro. O el caso de Carlos Sandes, que lo revienta. O sea, Mm. en México lo revienta. Pero justo estuvimos hablando hace poco de eso, porque digo, madre de Dios. Y es verdad que quizás se ve, al menos desde la distancia, lo vemos como mucho más pasional, ¿no? Como que abrazan la música de otra manera, ¿no? Eh, no lo sé. Lo cierto es que tenemos muchas ganas de ir. Ya, pues fíjate, tendríamos que haber ido, yo creo que el año pasado, finales del año pasado tendríamos que haber ido, pues no pudimos ir por el tema este apocalíptico. Pero desde luego que siempre lo tenemos en mente, ¿no? Y es uno de esos viajes que necesitamos hacer. Y de hecho ya hemos empezado a trabajar en ello, ¿no? Hicimos una presentación de La Buena Suerte en streaming. Una parte de la presentación fue para medios latinos y fue una pasada la cantidad de gente que entró, la cantidad de periodistas que entraron y medios y el interés y lo que ya conocían de la banda, ¿no? Pues traían los deberes muy bien hechos y fue bonito verlo, ver pues, cómo manteníamos esta primera conversación con estos medios, ¿no? Qué bueno. Bueno, en 2021 parece que vamos viendo la luz allí a lo lejos al final del túnel y una de las cosas que tenéis Toco madera. es tocado madera, tenéis lo que decías antes, la Riviera, creo que son 2 días, 4 pases, no me equivoco, ¿no? O un Eso día, es. dos, sí, y ya se han agotado como 2 pases, creo, ¿no? O algo así, es increíble. Sí, a ver, los primeros 2 pases se agotaron, yo creo que fue en un día, sí. Sí, porque nos pasaron el reporte, yo creo que fue en un día o quedaban ya muy poquitas, no recuerdo. Y los 2 siguientes que sacamos hace también un par de días ayer nos pasaron desde la oficina los números y va igual, va igual. Ya lo que comentaba, ¿no? Que al final la gente tiene ganas de música en directo, es que la necesitamos. Fíjate, ya no solo nosotros, por ejemplo, estar encima de un escenario que nos da la vida, sino que a mí me apetece mucho ir a un concierto, que tengo que estar sentado, que tengo que estar con mascarilla, me da igual, me voy a flipar igual, voy a guardar todas las medidas, como bien está haciendo cada una de las personas que nos hemos encontrado en estos conciertos que hemos dado ya de presentación, pero voy a disfrutar de la música, ¿no? Sí, yo creo que esto, o sea, tenéis, en plan, tenéis que estar ya con una gana de subirlo al escenario, o sea,
yo, por ejemplo, soy el fotógrafo de un artista que se llama Raiden y hasta yo que soy fotógrafo que no actúo delante de la gente, tengo yo ese mono de subirme a la furgoneta con mis amigos, ir a un sitio, ir a otro. O sea, que me imagino que a ti que Mm, eres el frontman de la banda es como, joder, me quiero reencontrar con mi gente, ¿no? Y al final, bueno, lo que tú dices, no es el concierto ideal, no es el concierto de mi vida con mascarilla sentado y tal, pero es que tenemos ganas de música, es que no hay más. O sea, claro, yo fui el otro día, como decías Carlos Sánchez, cuando actué ahí en el Teatro de Gran Vía, y era eso, estaba sentado, con mascarilla, obviamente, pues te da rabia, porque, en plan, yo qué sé, por poner un ejemplo, yo si tú cantas Niña Kamikaze, yo me quiero levantar y saltarla, pero bueno, claro, prefiero poder escucharla en directo, sea como sea, que seguir en casa, porque es horrible, si no, o sea, sí, sí. la suerte. Fíjate, cuando dimos uno de los últimos conciertos de verano, de los ciclos que dimos, que fue salir del estudio que grabamos en agosto, también tendríamos que haber grabado en abril, grabamos a final junio, julio, agosto, si no recuerdo mal. Junio hicimos producción, julio y agosto grabamos. Y el último concierto que dimos fue en Murcia, en uno de los ciclos pues que por suerte se pudieron hacer en verano, gracias a la cantidad, y lo repito una y otra vez, pero es que es verdad, o sea, lo hemos visto, lo hemos vivido en directo y tenemos unos profesionales en el sector que facilitan todo para que los conciertos se puedan llevar a cabo las medidas de seguridad más extremas, pues tenemos gente impresionante, ¿no? Y en uno de esos ciclos, en el último, que fue en Murcia, recuerdo la sensación de terminar el concierto, ya la gente se fue, nosotros teníamos ya todo recogido, nos íbamos a ir, y del vacío tan grande de mirar hacia adelante y decir, no sabemos cuándo vamos a volver a pisar un escenario. Y uff, eso fue duro, ¿eh? Fue muy duro y por suerte, como decías al principio, se ve luz. Eh, ¿Vais a anunciar ahora más fechas aparte de las Rivieras por España en formato reducido o cómo lo planteáis el año? Sí, sí, sí. De hecho, anunciamos con la salida del disco unas cuantas, Valladolid, Salamanca, Alicante. Bueno, está todo en nuestras redes y va muy bien. En Valladolid hemos hecho ya eh, el segundo pase, que ya se ha puesto a la venta. Eh, pues la verdad que muy bien. Después hay muchas fechas que aún no estamos anunciando porque Sí, preferimos ser depende, precavidos. claro, depende de la semana que viene cambian las medidas en Valencia y hay que cambiarlo, sí, es normal. Esa es la cosa. Entonces, vamos en ese sentido con mucha, mucha precaución, pero sí hay fechas y hay movimientos, sí. Oye, te quiero hacer una última pregunta relacionada con nuestro proyecto que está englobado a la cultura. La cultura va desde la música que sois vosotros a la pintura, la escritura, a los streamers, como hablabas tú antes. Me gustaría que recomendases alguna peli, algún libro, alguna serie que últimamente hayas descubierto y que te haya gustado para que la gente le eche un vistazo. Pues, mira, series que hace mucho que no veo, que no me pongo a ver una, porque están siendo tiempo de mucho curro, por suerte. Por suerte, por suerte. Eh, sí, pero fíjate, de las que más me han impactado en los últimos meses, Years and Years, eh, esta Mesías, me parece una pasada de serie. Y además que hubo rumores que se lo iban a cargar rápido de Netflix, creo que al final se ha mantenido, pero Mesías es una serie bastante impactante. Y, eh, y así me vienen esas dos a la Sí, cabeza. Yo creo suficiente. que es suficiente, ¿no? Sí, sí. Yo creo Que que con esas dos con dos ya hay por un series la ratito. gente tira para adelante. Oye, Gabri, de verdad Sí. te quiero agradecer el rato que hemos tenido, una conversación tan directa y tan bonita y sobre todo me hacía ilusión porque es un grupo que escucho y que tengo mucho cariño, ya te digo, a discos como Volver. Así que nada, solo espero que nos veamos pronto, que sea la próxima entrevista en persona y si puede ser con un concierto vuestro, mucho mejor. De verdad, muchas gracias, Pues Gabri. gracias a ti, un placer enorme. Y que lo que dices, a ver si nos vemos pronto sin pantallas de por medio y con otro, con otras posibilidades y nos damos un buen abrazo, pero que Sí. aún así, muchísimas gracias, que menos que estar agradecido después de este ratito.
Muchas gracias, Gabri. Nos vemos la próxima. Hasta Un luego. abrazo, chao.